Muy buenos días, amados hermanos, en este domingo 27 de noviembre, primer domingo de Adviento, como se conoce en el calendario religioso, inicio, por cierto, del nuevo calendario religioso 2022-2023. La palabra que el Señor tiene para nosotros el día de hoy: fuimos creados para la casa, para la familia de Dios. Este pasaje en el que vamos a meditar este día lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 2, versos 1 al 10. Voy a darle lectura también para los hermanos que van a sintonizar este mensaje en tiempo diferido. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, dice también el Salmo 118, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Y Isaías 8, piedra de tropiezo y roca que hace caer, lo cual también ya se leyó en la otra referencia a Isaías 28, en el verso 6. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amado Dios y Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a tu presencia, como este pueblo de reyes y sacerdotes, escogidos por tu gracia, por tu misericordia y por tu amor. Nada que nosotros hayamos hecho hizo esto una realidad, sino tu gracia plena, manifestada en el sacrificio de Cristo, esta piedra viva, esta piedra escogida y preciosa, la piedra principal del ángulo, sobre la cual somos edificados como una casa, como una familia, para glorificar tu nombre. Gracias por habernos llamado a tu presencia, gracias por edificarnos y gracias por comisionarnos a compartir tus virtudes, pues nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y escuchamos con atención lo que quieres decirnos este día. Amén. La palabra del Señor nos muestra un proceso interesante, y ya que estamos en lo que, como mencioné, es un inicio de este nuevo año litúrgico, es interesante. Yo mismo no estoy muy fiel a este calendario litúrgico, y sin embargo, la naturaleza nos muestra que siempre hay comienzos. Aquí, por lo menos,
en el norte de Europa. La primavera, por ahí, por el mes de marzo y abril, irrumpe con algo nuevo comienza. Y si podemos pensar en esa analogía, pensando en el inicio de este calendario litúrgico y en esta preciosa palabra que nos dice que para que nosotros fuésemos parte de esta familia de Dios, para que nosotros fuésemos parte de su pueblo y de su casa, hemos nacido de nuevo. Hemos nacido de nuevo, de modo, amados hermanos, que podemos, va a decir la palabra, desear o deberíamos desear como niños recién nacidos esta palabra no adulterada. Así que lo primero que nos va a decir la palabra es que hemos nacido de nuevo a este pueblo, a esta familia, a esta casa, va a decir el Señor más adelante, y como nacidos de nuevo, como nos va a decir también 2 Corintios 5:17, las cosas viejas hay que dejarlas en el pasado y hay que extendernos a lo que está adelante en Cristo Jesús, a las cosas nuevas que el Señor ha preparado para los que somos sus hijos. Así que atendiendo este llamado, este comisionamiento que tenemos de nuestro Señor, dice, hay que desechar toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Esos son pecados del alma, pecados del corazón, pero también pecados de las relaciones humanas. Malicia es la mala intención en el corazón de hacer daño al prójimo. Engaño, tender trampas, ya sea por la hipocresía, como va a decir más adelante acá, o por las palabras que hablamos. Envidias, deseando nosotros quizás tener o hacer lo que otros hacen, incluyendo en el cuerpo de Cristo. Y todas las detracciones, con esta frase, el apóstol Pedro nos está diciendo, hay muchos más males en las relaciones humanas, la falta de perdón. Todo esto dice, debemos desecharlo, debemos echarlo a un lado. Debemos transformarnos porque hemos comenzado algo nuevo. Hemos nacido de nuevo por el Espíritu Santo y nuestra vida se debe caracterizar por hábitos muy diferentes. Y el primero de esos hábitos tiene que ver con alimentarnos correctamente. Dice el verso 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Que crezcamos por esta palabra, dice, para salvación, es decir, para la santificación. Ya nosotros hemos sido salvos en Cristo Jesús de la condenación eterna, pero en la vida presente estamos siendo santificados, estamos siendo salvos del pecado y de sus consecuencias sobre nuestra vida, de modo que crezcamos, de modo que seamos edificados. Y termina diciendo el apóstol Pedro en el verso 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y es que muchas personas se van a topar con que no les es posible, se van a detener ahí, se van a frenar. No les es posible hacer esas transformaciones en su vida porque, amados hermanos, lamento decirles, pero esta no es una obra humana de cambios que nosotros podemos hacer en nuestra conducta, en nuestro carácter, sino que es un cambio sobrenatural que el Espíritu Santo opera también en la medida en que tú estás cimentado en la palabra del Señor. Esta semana tenía una conversación pastoral con una señorita que me decía, pastor, yo necesito retomar mi devocional diario. ¿Usted tiene alguna guía para que yo pueda saber cómo acercarme a leer la palabra, esto y lo otro? Y me comuniqué con ella para enviarle esa guía.
una guía sencilla que nos recuerda la importancia, amados hermanos, que tiene la palabra de Dios en la vida del creyente. Si nosotros dejamos de alimentarnos de la palabra, la parábola es bien semejante a lo que pasaría si dejas de alimentarte. Si tu alimentación también no es balanceada o no es adecuada, vamos a padecer desnutrición y las consecuencias que eso tiene, igual es espiritualmente. Si usted, amado hermano, hermana, no se alimenta de la palabra a diario, está meditando en la palabra, como dice el Salmo 1, de día y de noche, constantemente, entonces, en vez de ser ese árbol plantado junto a corrientes de agua, usted va a ser, como dijo el Señor Jesús, como aquella casa edificada en la arena, que cuando vienen las dificultades, esa casa va a ser arrasada. Interesante que lo contrario es a aquel, dice el Señor Jesús, que oye su palabra y la hace, la pone por obra, porque no basta oír, va a decir Santiago, no ser oidores que se engañan a sí mismos y no ponen por obra la palabra del Señor. Esta alimentación de la palabra del Señor que se pone por obra en obediencia es lo que el Espíritu Santo usa para transformar nuestras vidas, para transformar nuestro carácter y edificarnos. Y en eso se va a enfocar el resto del pasaje acá, del verso 4 al 8. El apóstol Pedro nos dice entonces, seamos edificados juntamente con él como casa espiritual. Tenemos una nueva familia, pertenecemos a una nueva casa. En el Antiguo Testamento, la palabra casa era un sinónimo de familia. Por ejemplo, se mencionaba un personaje y se decía que era de la casa de tal persona. David, por ejemplo, de la casa de Isaí. Isaí era su padre. Así que David, de la familia, querían decir ellos, de Isaí. Esa era en la mentalidad del hebreo, la casa no es el edificio físico, sino la casa es la familia, los componentes. Y este pasaje, por supuesto, hermanos, está escrito por un judío, el apóstol Pedro, que abraza esa mentalidad y nos lleva de una manera muy interesante otra vez, como el apóstol Pablo también lo hizo en una de las predicaciones recientes, ahí en Efesios capítulo 4, llevándonos de la parte organizacional de la iglesia a la parte orgánica, es decir, la parte de estructuras que no necesariamente son vivas, sino que son dinámicas, necesarias, pero que también hay una parte orgánica que es viva. Allá habíamos hablado de que el cuerpo es edificado, el cuerpo orgánico, la edificación, un símbolo organizacional. Acá es más estrecha la analogía, dice piedras que no son vivas, pero vivas, que son orgánicas. Así somos edificados como una casa espiritual para la gloria del Señor. Así que tenemos una nueva familia, pertenecemos a esta nueva casa. A través de Jesús somos edificados como piedras vivas, o edificamos como piedras vivas la casa de Dios. Nos dice el verso 4, en primer lugar, que nos acerquemos a Él, es decir, a Cristo Jesús, como piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Como ven ustedes, nos acercamos a Cristo Jesús, que es piedra viva, y ofrecemos sacrificios espirituales a Dios como parte de esta hermosa casa y este sacerdocio santo por medio de Jesucristo. Jesucristo está en el principio, en el final. Él es el alfa y la omega. Él es la piedra angular, nos va a decir este texto. Por eso, amados hermanos,
en este tiempo, desde hace 2000 años, cuando Cristo Jesús se manifestó al mundo, la salvación está en Él y no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino en Jesucristo. Él es la piedra viva con mayúscula a la cual nos acercamos nosotros como piedras vivas en minúscula, pequeñas piedras, pero parte de esta casa, dice, somos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Yo quiero hacer un poquito de contexto en este punto que el apóstol Pedro menciona a Cristo Jesús, que es la piedra angular. Nos va a decir más adelante de este edificio, de esta casa, que es una casa espiritual y es un sacerdocio santo. Y yo dije al principio que eran promesas que el Señor venía haciendo desde el Antiguo Testamento, y es especialmente con el rey David que el Señor establece esta promesa. Sucede que allá por 2 de Samuel 7, y también el texto paralelo en 1 de Crónicas 17, David se ha establecido en Jerusalén, que es el monte de Sión, que se va a mencionar acá en el verso 6. David se ha establecido como rey ahí. Incluso David ha traído el tabernáculo a Jerusalén. Y David también ha avanzado con victorias en contra de sus enemigos en diferentes lugares. Perdonen que este aparato aquí me está recordando que necesita ser usado, pero lo voy a usar más adelante. Así que David se ha establecido en Jerusalén después de más de 7 años de reinado solo en Judá, cuando se une también las tribus de Israel a su reinado. Entonces él toma la fortaleza de Sión, establece su casa ahí, trae el tabernáculo, pero entonces David en un momento de ese momento de victoria, que ustedes lo pueden ver ahí por 2 de Samuel 7 o 1 de Crónicas 17, David reflexiona y habla también, por cierto, con el profeta Natán, y le dice, mira, yo habito en casa, porque él ya se había edificado una casa o había remodelado una de las casas que habían tomado de Jerusalén. Y dice, pero el Señor habita en una tienda. Y Natán le dice de inmediato, haz lo que está en tu corazón. Pero esa misma noche el Señor habla con Natán. Y el Señor, técnicamente hablando, le prohíbe a David edificar un templo, una casa, un edificio. Pero le da una promesa. Ahí en 2 de Samuel 7:11 o 1 de Crónicas 17:10, le dice el Señor a través del profeta Natán a David, Jehová te edificará casa. Y ya no se está, porque David ya tiene una casa, ya construyó una casa, pero cuando el Señor le dice Jehová te edificará casa, y ustedes pueden leer el pasaje, los siguientes versos, tanto el verso 12 en el capítulo 7 de 2 de Samuel, como el verso 11 del capítulo 17 de 1 de Crónicas, nos explican que esa casa es la descendencia, es la familia. Escuche usted, la familia, la descendencia, por supuesto, de la cual el principal descendiente va a ser nuestro Señor Jesucristo, y a través de ello el Señor le ofrece a David un reino eterno. Ese fue un pacto que Dios hizo con David, que no faltaría quien se siente en su trono, y ahora Jesucristo, el Hijo de David, por eso es tan importante ese título en el Señor Jesús, está sentado a la diestra del Padre, intercede por nosotros, pero no está ahí quieto, sino que está ahí esperando que el Padre someta a todas las naciones bajo sus pies. Y entonces volverá a venir, como tenemos esa convicción también de la promesa de nuestro mismo Señor Jesucristo, que Él vendrá otra vez. Mientras el Señor viene, Él está edificando esta casa. Le dice al apóstol Pedro, y esto es lo que el apóstol Pedro tiene en mente acá también, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y Pedro va a explicar acá en este pasaje de 1 de Pedro 2,
no se confundan, no soy yo la roca, es Él, es el mismo Señor Jesucristo, la piedra angular en la cual esta casa está siendo edificada. Entre paréntesis, hay mucha teología acá que otros han torcido terriblemente, amados hermanos, pero mire, vamos a seguir leyendo mejor la palabra a través del apóstol Pedro en el verso 6, por lo cual va a explicar entonces el trasfondo que he tratado de explicar, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión, la ciudad de David, donde está la ciudad de Jerusalén, la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Si tú crees en Cristo Jesús y estás firme en tu fe en Él, no serás avergonzado. El final de tu vida está llena de promesas de esperanza. Pero si tú te apartas de Cristo Jesús tras otros caminos, incluyendo otras doctrinas, otras creencias, y ya no tienes a Cristo Jesús como el centro de tu creencia, de tu fe, pues Él es el único camino. Él fue el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro nombre, hemos dicho también, dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solo en Jesucristo. No me vayan a malinterpretar que el hermano Benjamín ya no cree en la Trinidad. No. No es así. Por supuesto creo en la Trinidad, el Padre que envía a su Hijo en el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que es el Consolador que está con nosotros, mientras Cristo Jesús no está presente en cuerpo con nosotros, el Espíritu está con nosotros. Y a través de su Espíritu Santo, el mismo Señor Jesucristo está con nosotros como ha prometido, hasta el fin del mundo, en esta tarea que nos ha encomendado y que Él está ejecutando, como Él le dijo al apóstol Pedro: edificaré mi iglesia. Muy bien, para nosotros, dice el verso 7, los que creéis, Él es escogido y precioso, maravilloso. Le adoramos cada domingo, como adoramos al Padre, como damos gracias al Espíritu Santo. Pero dice la palabra del Señor: pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Eso está del Salmo 118. Y también piedra de tropiezo y roca que hace caer. Eso está en Isaías 8. Es decir, amados hermanos, el Señor Jesucristo, al mismo tiempo que es la piedra angular, donde esta casa maravillosa prometida al rey David, un sacerdocio santo para el Señor, y ahí está el misterio de lo que va a venir más adelante en el verso 9, pero esta casa que está siendo edificada sobre esa roca escogida y preciosa, esa misma roca también es tropiezo para el que no cree. Como nos va a decir el mismo Señor Jesucristo en su diálogo con Nicodemo: el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Así que el Señor Jesucristo se convierte en elemento de salvación, pero también elemento de juicio para el que no cree. ¿Cómo podemos nosotros cambiar, acomodar el Evangelio? Hoy en día tenemos muchos retos la iglesia en ese sentido. Muchos, por querer mantener el Evangelio actual para predicarlo a las gentes, terminan torciendo muchas veces el mismo Evangelio. El mensaje, amados hermanos, aunque las formas sean diferentes, el mensaje no cambia y nuestro mensaje es Jesucristo, que Él murió para salvarnos, que Él fue crucificado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio que nosotros predicamos y que Cristo Jesús vendrá otra vez por su pueblo, por los que crean que estamos siendo edificados como casa espiritual para ofrecer, dice también, sacrificios agradables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que cierra el verso 8
Tropiezan muchos en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. La obediencia a la fe es una frase que vamos a encontrar muy clave en la epístola a los romanos. Para los que ya tienen conexión a mi canal, al escuchar este video, ahí en mi canal van a encontrar la mayor parte de mis predicaciones en la epístola a los romanos, que por cierto terminé recientemente en la iglesia de Gelsenkirchen. Un par de mensajes solo están en alemán, pero la gran mayoría están en español y alemán. La obediencia a la fe es clave, porque la fe, hermanos, es algo que no podemos ver, pero que debemos obedecer. Mucha gente hoy en día se ha confundido porque como estamos en una sociedad muy visual, quieren ver cosas y quieren obrar y se convierten muchos cristianos, así como en judaizantes, porque los judíos era gente que ellos querían ver maravillas, ver las cosas. Eso los convencía a ellos. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Jesús estaba acá en la tierra, en más de una ocasión le andaban pidiendo señal? Y el Señor Jesús les va a decir en un momento, esta generación que es corrupta pide señal, pero ya no se le va a dar otra señal, sino la del profeta Jonás. Porque como el profeta Jonás estuvo en el vientre de aquel gran pez por 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre, es decir, el mismo Señor Jesucristo, estará en la tierra, en el vientre de la tierra, por 3 días y 3 noches. Estaba hablando de su muerte, pero también de su resurrección, lo cual es glorioso en nuestra fe. Y sin la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, nuestra fe sería vana. Y no debemos apartarnos de esa convicción y de ese mensaje central del Evangelio, que en Cristo Jesús hay salvación para todo aquel que crea. Aleluya. Y esa es la tercera parte de este mensaje, y es que ya que hemos nacido de nuevo y pertenecemos a esta familia, a esta casa espiritual, entonces tenemos una comisión según esa identidad. Dice la palabra en el verso 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Así que, amados hermanos, tenemos esta bendición de ser parte de la familia de Dios, parte de su pueblo, tenemos esta nueva identidad, somos el pueblo escogido por Dios, somos pueblo escogido por Dios. Por cierto, amados hermanos, no debemos confundir en este punto, porque aquí hay unas semejanzas impresionantes con el pueblo mismo de Israel. Como un sacerdocio santo, nosotros también fuimos escogidos como un sacerdocio santo delante del Señor en Cristo Jesús. Sin embargo, no debemos olvidar, según Romanos del 9 al 11, que el Señor tiene planes vigentes para la nación de Israel, que Él también los va a cumplir. Pero lo que dice la palabra es que cuando haya entrado la plenitud de las naciones, entonces todo Israel será salvo. Esa es la promesa del Señor, y no olvide que el Señor cumple sus promesas. Así hayan pasado ya 2000 años en que el Evangelio está siendo anunciado a las naciones, esperamos el día en que la plenitud de las naciones vengan al conocimiento del Evangelio, y el Señor en ese tiempo que solo está en sus manos decidirá cuando eso se haya cumplido, y entonces también todo el pueblo de Israel será salvo. Pero en este tiempo es interesante, el Señor ha hecho de ambos pueblos, es decir, de las naciones y del pueblo de Israel, uno solo, nos dice Efesios 2, que también leímos recientemente. Es decir, hoy en día este pueblo de reyes y sacerdotes del Señor, que estamos siendo edificados en Cristo Jesús para sacerdocio, para servir al Señor, con acciones de gracias, con alabanzas, con la ayuda mutua, venimos por la fe a formar parte de este maravilloso pueblo.
Así que tenemos también la tarea de anunciar las virtudes de Dios. Como pueblo que somos de Dios, tenemos una comisión, tenemos una tarea que llevar a cabo en el poder del Espíritu Santo, como nos va a decir el Señor Jesús mismo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿De quién? De Él, de Cristo Jesús, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, porque hasta lo último de la tierra están las naciones y estamos marchando desde hace 2000 años en la ejecución de esa tarea, a veces con más obediencia, a veces con mucha desobediencia. Me refiero a la Iglesia de Cristo, que tenemos esta comisión, pero porque nosotros obedezcamos o dejemos de obedecer, no significa que la tarea se haya terminado. La tarea está ahí y es una tarea a la cual en el nombre del Señor debemos dedicarnos en el poder de su fuerza. Y ahora sí, el recordatorio que me estaba haciendo aquí mi equipo, se los comparto, hermanos, y se trata de lo siguiente. Nosotros tenemos, yo les he presentado este proceso de visión que yo quisiera, hermanos amados, en el nombre del Señor, que gracias a Dios lo podemos ver de esta manera acá, como para que usted lo repita. Pero si usted se da cuenta del mensaje que hemos visto hoy, hemos nacido de nuevo, es decir, tuvimos una entrada a la familia de Dios, a su reino. Hemos entrado al cuerpo de Cristo. Y esta entrada, amados hermanos, se da cuando tú crees y naces de nuevo a la fe. Por cierto, una manera práctica de manifestar esta entrada es cuando nos bautizamos. Mire que esto está basado en Mateo 28, 19 y 20, donde dice: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en primer lugar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que el bautismo es ese símbolo externo de lo que ya sucedió en tu corazón para que entres al reino de Dios. Tan radical es este símbolo que aquel etíope le va a decir a Felipe, cuando escucha el evangelio, en el mismo acto que él cree, le dice: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y ahí mismo es bautizado este etíope, a quien Felipe no volvió a ver más en su vida. Lo vio ese día por primera vez, le evangelizó a través del libro de Isaías y después lo bautizó. Y después el Espíritu Santo se llevó a Felipe en otro rumbo, y él dice la palabra que el etíope descendió a su tierra alegre por haber conocido la verdad, pero ya bautizado. Allí comienza, por supuesto, a través de este hombre que era probablemente una especie de embajador, un siervo de los reyes de allá de Etiopía. Comienza un proceso del Señor que siglos después se va a manifestar en África como un movimiento del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, alcanzando a las naciones a través de un hombre que fue bautizado en un lapso entre 2 horas después de que creyó y recibió la palabra con fe. Fue bautizado por Felipe y nunca más volvió a ver a Felipe. Probablemente visitó después la iglesia de Jerusalén. Lo importante es que el Señor ya estaba haciendo la obra. Así que, amados hermanos, cuando tú entras al reino de Dios, después de entrar, como hemos visto, vas a ser edificado, lo hemos visto en este mensaje, es decir, tú vas a ser construido, vas a ser equipado, es parte de la idea. Tú vas a crecer, tú naciste de nuevo, pero no te tienes que quedar como un niño. Debes crecer en madurez, en carácter cristiano, debes desarrollar habilidades para servir en el cuerpo de Cristo, para ofrecer esos sacrificios agradables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso vamos a decir, los que creemos en el Señor, como dice el apóstol Pablo, todo lo que hacemos de palabra o de hecho, lo hacemos como para el Señor. Y esto, amados hermanos, nuestro obrar, tanto en palabra como en lo que hacemos, incluye el trabajo que hacemos. No importa el tipo de trabajo que haces. Si trabajas en una empresa, comercializando cosas, construyendo cosas, si trabajas limpiando edificios, si trabajas, en mi caso, como pastor, como ministro, como misionero,
si compartes el Evangelio a otros, si preparas una deliciosa comida para que compartamos un tiempo de comunión o das refugio a un necesitado y le ayudas, todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hacemos como para el Señor Jesucristo, y eso es parte del culto, de la liturgia agradable al Señor. Y qué bueno que estamos empezando este año litúrgico, porque liturgia no es venir a la iglesia, hermanos. Eso es solo una parte de nuestra liturgia. La liturgia, que es el servicio al Señor como ese pueblo de reyes y sacerdotes que somos, abarca nuestro servicio incluso en la sociedad, al necesitado, y por supuesto el dar gracias a Dios. El más hermoso sacrificio que el Señor Jesús quiere, que el Padre quiere recibir de ti, es fruto de labios, nos dice Hebreos 13, que confiesen su nombre. Es decir, que cuando tú consigas un logro, en primer lugar digas, gracias a Dios. Qué lindo es cuando alguien se gradúa de la universidad, cuando alguien es ascendido, cuando alguien se jubila. Mire, cuando alguien cumple 25 años de matrimonio. Por cierto, vamos a cumplir el próximo mes con mi esposa 25 años de matrimonio. Podamos decir, gracias a Dios, aleluya al Señor por su misericordia, por su poder que nos ha sostenido. Y como daban testimonio aquellos hijos del Señor, aún con una piedra que llamaron Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. A Él sea la gloria, a Él sea la honra por siempre. Así que tú estás siendo edificado, estás creciendo para ser un ente transformador en la iglesia, pero también en la sociedad. No para que estemos encerrados en la iglesia, sino para impactar a las gentes que están a nuestro alrededor, anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas donde un día estuvimos a su luz admirable en Cristo Jesús. Que la gente conozca la obra maravillosa que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y en ese punto, hermanos, estamos siendo enviados. Son 3 pasos. Qué interesante, mire que yo no vaya usted a pensar de que el hermano Benjamín, como tiene esos 3 pasos, por eso predica así. No, hermano, esto está ahí en Mateo 28, 19, 20. Es la comisión del Señor, bautizándolos, dice también, pero dice ir, hay que ir. Esa es la parte de enviar. Vamos para ser discípulos. No nos quedamos aquí, sino que somos enviados, somos comisionados. No nos acomodamos en un solo lugar, sino que el Señor nos dice, avancen, muévanse en el nombre del Señor. Y una de las cosas que me ha agradado muchísimo de esta pandemia es que nos ha hecho salir aquí por los medios para predicar el Evangelio. Interesante, me decía una hermana recientemente que los mensajes que se escuchan acá en la iglesia de Duisburg también lo escucha la familia allá por México. Aleluya, porque la palabra del Señor está corriendo, y así ha sido la experiencia de muchos pastores. Estuvimos el domingo pasado, por cierto, en la reunión de pastores, obreros evangélicos de Alemania, en la ciudad de Stuttgart, y allí tuvimos un servicio el domingo que también estaba siendo transmitido en vivo a otros lugares. Hermanos incluso de Colombia, de otros países, se habían conectado a ese servicio. Así que, amados hermanos, la palabra debe correr y nosotros tenemos esta misión. Yo he puesto un símbolo, este símbolo circular acá, a la hora de enviar, porque muchas veces la tarea que tú vas a hacer sí se va a centrar mucho en edificar a otros, ayudar a otros a entrar también, y esto se da, vamos a decir, en el seno más cercano de la iglesia, pero probablemente tu envío va a ser hacia otro lugar, hacia otras naciones. Mira, aquí casualmente tengo el mapa de América y parte del mapa de África y de Europa, pero probablemente tu tarea va a ser en otras latitudes y estás respaldado por este hermoso cuerpo de Cristo en todas las naciones. Así que, amados hermanos, cuando hablamos de enviar, de comisionarnos, no solo estamos hablando de misioneros que se van de su tierra, que aprenden otra lengua, sino también estamos hablando del mismo servicio que nosotros continuamos haciendo para edificar a otros y también para ayudarles a entrar. Con la ayuda del Señor, cumpliendo con el mandato que el Señor Jesús nos ha comisionado, vamos a avanzar como iglesia hispana
de Duisburg en este proceso. Así que nosotros mismos ya somos una iglesia que pertenecemos a diferentes ciudades de esta zona y nos glorificamos, le damos gracias al Señor por la puerta que nos ha abierto también para llegar a otras ciudades. Por cierto, amados hermanos, una tarea que yo quiero poner en sus corazones, porque ya estos son mis últimos mensajes de este año, pero el otro año yo quiero, hermanos, que en el nombre del Señor retomemos la tarea de los grupos en casa, que a raíz de la pandemia me compartía el pastor José Manuel, esos grupos se detuvieron, hicieron una pausa. Entonces, mis hermanos, se acabó la pausa, medite usted a dónde el Señor le quiere enviar, quizá esa sea una de sus comisiones. Pensemos en enviar a través de fortalecernos en estos procesos tecnológicos que estamos empezando a usar para llevar el evangelio a otros lugares, para hacer discípulos. Necesitamos capacitarnos, edificarnos, tenemos diferentes opciones para hacerlo. Esta semana hablábamos con un pastor de los hermanos hispanos que tiene un proyecto de discipulado. Yo también he trabajado por años en el discipulado, pero uno no lo puede hacer todo, amados hermanos. Quizá nos ayudemos de él, o quizá ahí mismo en la iglesia diga un hermano, no hermano, yo sé dar un curso de discipulado, vamos a entrenar a los hermanos de forma práctica, por cierto, para hacer la gran comisión. El discipulado es esto. Cuando el Señor dice, ir y hacer discípulos, se refiere a todo este proceso, ¿verdad? Ir, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, ha prometido el Señor, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Firmes en la fe, amados hermanos, hemos nacido de nuevo, vivamos como tales, edificándonos, no se quede atrasado, no se quede desnutrido, no se quede sin fuerza, edifíquese, prepárese para la obra y cumpla la misión que el Señor le ha puesto para que usted haga, y conéctese más y más con la iglesia local, con nosotros, para que usted pueda saber cómo llevar adelante este lugar, esta tarea. Y si usted está en otro lugar escuchándonos y visita otra iglesia, haga lo mismo ahí en la iglesia donde usted está. Oremos. Padre, gracias por esta palabra. Gracias porque nos has hecho un pueblo de reyes y sacerdotes. Y a veces uno piensa que ser un rey es llevar una corona en la cabeza. Señor, qué lindo la enseñanza del Señor Jesucristo que nos dice, el que sea el siervo de todos, ese va a ser el mayor. Ayúdanos a servirnos como el Señor Jesucristo sirvió entre nosotros y te dio gloria. Te damos gracias, Padre Celestial, por esa bendición que nos das, y gracias porque tenemos la esperanza gloriosa en Cristo Jesús y porque estamos siendo edificados en esta maravillosa casa espiritual para la gloria de tu nombre. Oramos con gratitud en el nombre de Cristo Jesús. Amén.